Voy a pedirle que busque en su Biblia o encienda su Biblia en la primera carta de Timoteo. Hoy vamos a terminar casi ya el capítulo 1, para que nos queden nada más un par de versos en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. ¿Lo tienen ahí? Primera de Timoteo 1, 12 al 17. Bueno, antes de empezar, Dani, Anita, José Daniel, me alegra de parte de todo, creo que nos alegra a todos verlos aquí. Gracias al Señor por ese pequeñito. Y a Victoria, por supuesto, que por ahí anda. Nos alegra verlos. Gracias al Señor. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17, dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptados por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, porque en aquella cruz nos salvaste. Gracias, Señor, porque en esa cruz derramaste todo tu sangre para limpiarnos, redimirnos, rescatarnos y darnos comunión con el Padre. Gracias, Señor, por tu gracia que es súper sobreabundante y que tu misericordia es nueva cada día para nosotros, cuando nuestros pecados ya no los tomas en cuenta. Señor, te pedimos para que tu palabra ahora, que tiene poder, autoridad y llena de gracia de parte tuya para tu iglesia, nos ayudes a entenderla, a disfrutarla, a que transforme nuestros corazones, Señor, para crecer a la imagen de Jesús. Te lo pedimos a ti porque solo tú lo puedes hacer. Y lo oramos en tu nombre, Jesús, porque es en tu nombre donde encontramos entendimiento, salvación, sabiduría y transformación. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén y amén. El título de este sermón es La gracia sobreabundante en la vida del creyente. La gracia sobreabundante en la vida del creyente. Había una vez un rey que miró por la ventana de su palacio a uno de sus hijos recogiendo flores en un campo distante. El rey lo vio formando un ramo en sus manos, envolviéndolo en una cinta que tenía los colores de la realeza. Entonces el rey, cuando vio a su hijo recogiendo esas flores que tenían la cinta, le indicaban al rey entonces que eran un regalo para él. Luego vio que el niño no solo recogía las flores del campo, sino que de vez en cuando también recogía maleza, algunas espinas y algunos cardos a las orillas de las zanjas. Para ayudar entonces a ese hijo suyo en la labor, el rey le dio una misión a su hijo mayor, quien estaba sentado a su mano derecha. Y esto fue lo que le dijo: ve a mi jardín, corta las flores que crecen ahí, y luego, cuando tu hermano menor venga, toma su ramo, envuélvelo y hazlo apto para mi palacio. Saca todo lo que el ramo de tu hermano tenga que no es apto para mí. Conviértelo en un ramo apropiado, poniéndole las flores que he cultivado.
El hermano mayor hizo exactamente lo que su papá le había dicho. Cuando el hijo menor llegó al trono donde estaba su padre sentado, su hermano mayor sacó todas esas malezas, todas esas espinas, todos esos cardos y las reemplazó con flores del jardín del rey. Luego, el hermano mayor volvió a envolver ese ramo con la cinta de la realeza, se lo dio a su hermano para que pudiera entregárselo al rey. Cuando el hermano menor se presentó ante el trono, le extendió el ramo y le dijo al padre: Padre, este es un hermoso ramo de flores que preparé para ti. Después entendería que su regalo se convirtió en algo aceptable gracias a la bondadosa provisión de su padre. Esta antigua parábola nos recuerda la dulce gracia sobreabundante de nuestro gran Dios. Cada uno de nosotros es el hijo que tiene el ramo lleno de malezas de buenas obras. Y aunque luchemos con toda nuestra energía y con todo nuestro entusiasmo por honrar a Dios, nuestras obras nunca van a ser realmente dignas ante su trono. Así que en su gran gracia, nuestro Rey Eterno nos provee la santidad que Él demanda de nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo para hacernos aptos para el cielo. Y en su gracia sobreabundante, Dios provee las flores de Cristo, que son las que hacen que los ramos de nuestra vida sean aceptables y agradables delante de Él. Y de manera similar, Pablo en nuestro texto hoy nos muestra que la gracia sobreabundante de Dios es para todos los creyentes en todo momento de sus vidas. Y para demostrar esa verdad, Pablo pone su vida como ejemplo. Y mi intención esta mañana es que reconozcamos la gracia sobreabundante de nuestro Dios en nuestras vidas y respondamos en gratitud, alabanza y devoción a Él. Y esta es la primera verdad: gracia sobreabundante. Vea los versos 12 y 14, del 12 al 14 conmigo. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Note el verso 13: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Una de las verdades, iglesia, que Pablo sabía que era importantísima para su vida, pero que se dedicó muchísimos años a enseñarle a las iglesias, fue acerca de la gracia sobreabundante del Señor. Pablo le dijo a la iglesia de Filipo de una manera que Dios había iniciado en ellos una obra de santificación o de santificar sus vidas, y que Él la terminaría hasta que Cristo regresara. Y el propósito por la cual el Señor empezó esa obra en ellos es con el fin de que en vez de luchar en sus fuerzas para ser santos, los creyentes de Filipo supieran que ya son santos y lucharan más bien en depender en la gracia del Señor para disfrutar lo que ya era de ellos. Porque Dios es el que inició y Dios terminaría su obra. Pero Pablo también se lo dijo a la iglesia de Creta por medio de Tito. A la iglesia de Creta le dijo que la gracia del Señor no solo otorga salvación, sino que la gracia del Señor ayuda al creyente a que abandone y quite todo lo que no es conforme al Evangelio, y esa misma gracia le enseña al creyente a vivir, a depender y a perseverar en justicia, en piedad y en sobriedad. Pablo sabía que la gracia no solo era un elemento vital en la salvación. Pablo sabía que la gracia era el elemento vital en toda la vida cristiana. Es que una vida cristiana sin entender la gracia es una vida llena de obras. Es una vida de legalismo. Es una vida que se siente culpa, vergüenza, que lleva a la pereza, a la ligereza, al libertinaje y a las falsas enseñanzas. Y una forma como Pablo entendió esta gracia fue cuando él ve su vida pasada. Pablo, cuando ve su vida pasada, él no ve lo que hizo o quién era,
para sentirse mal, sino más bien cada vez que Pablo vuelve a su vida, él la ve para entender y responder en adoración, asombrado de la gracia del Señor para con él hoy. La pregunta lógica es, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros relacionar la vida de la gracia que Pablo experimentó en el Señor nosotros? ¿Cómo podemos asimilar esto? Hay dos formas. La primera es que Pablo reconoce que él es quien es hoy por la gracia del Señor y nosotros podemos reconocerlo también. Nosotros somos lo que somos hoy en el Señor por la gracia del Señor. Ve al verso 13. Pablo dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo menciona la descripción de su vida anterior, aquí cuando habla de blasfemo, perseguidor y agresor. Está hablando de su vida antes de conocer al Señor, cuando era fariseo, y no cualquier fariseo, era discípulo de Gamaliel, uno de los mejores maestros que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Él, convencido de que estaba amando al Señor, su Dios, persiguiendo a la iglesia del Señor, él de alguna manera él resume que sus acciones, llámese participar en la muerte de Esteban, llámese tomar cautivo a muchos creyentes y meterlos a la cárcel, él reconoce que eso él lo hacía, él lo cataloga como blasfemo porque iba en contra de la verdad. Él lo llama perseguidor porque perseguía a la verdad. Y él llama, oigan, noten eso, él se llama agresor. Pablo fue un agresor. Él usaba la autoridad que tenía para imponérsela a los débiles. Interesante. Entonces Pablo ve su vida anterior, pero los elementos que él menciona son para reconocer la gracia y la misericordia que él hoy disfruta. Pablo dice que las cosas que él realizó y las que él realizó ante sus ojos cuando las hizo eran fieles al Señor en su entendimiento hebreo. Él las cataloga y dice: es que esas cosas que yo hacía las hacía por ignorancia e incredulidad. Iglesia, cuando recordamos nuestra vida pasada, ¿cómo es que la vemos? ¿Cómo vemos nosotros? Es más, no solo antes de conocer al Señor, ¿cómo nosotros vemos nuestra vida ayer? ¿Cómo nosotros vemos nuestra vida en este momento, antes de llegar aquí? Cuando vemos nuestra vida, y no es para que la veamos en vergüenza o en condenación, ni siquiera para reconocer que aún nosotros, recibiendo la gracia del Señor hoy, nosotros no respondemos, no hacemos lo suficiente para honrar esa obra de gracia. ¿Saben por qué? Porque nunca podrás honrar lo que recibiste. Nunca podrás retribuir algo de lo que ya recibiste en la gracia del Señor. Porque es por gracia, ¿cierto? Sería por obras. Y es como Isaías le dijo al pueblo de Israel: las mejores obras de ustedes, la mejor lectura bíblica del día, la mejor oración, el mejor deseo de venir a la iglesia hoy, el mejor amor para servir a tu esposa, el mejor deseo de agarrar a tu hijo y disciplinarlo en el Señor, el mejor deseo de tomar el dinero que el Señor te ha dado para ministrarlo conforme a su gracia. Nada de eso. Isaías lo pone, todo eso son trapos de inmundicia delante del Señor. Porque nosotros nunca vamos a poder devolver lo que ya hemos recibido. Lo único que podemos hacer es recibirlo con gratitud, con deleite, y cuando eso entra a nuestros corazones, nosotros respondemos en amor y obediencia. Pero ese amor y obediencia es resultado de lo que yo recibí. No es resultado, no lo hago para entonces sentirme honrado y que estoy honrando a quien me lo dio. Porque entonces la vida se trataría de una vida de obras. Y cuando eso se maneja así, la culpa, la vergüenza, el sentimiento que nunca es suficiente, surgen. Entonces podemos ver nuestra vida en el hecho pasado, verlo con esperanza. Pero el segundo elemento es mucho más interesante, porque Pablo ve su vida pasada, la ve a la luz de la gracia del Señor, pero él reconoce que la gracia del Señor en él es tanta que él es útil. Vean lo que dice el versículo 12. Doy gracias a Cristo
Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo acaba de reconocer que yo era un blasfemo, un perseguidor, un abusador. Y el Señor me mostró misericordia, porque eso que yo hice, lo hice por ignorancia. Pero es que la gracia del Señor es tal, que aún habiendo sido eso, el Señor ahora me tiene útil, me hace útil. En el caso de Pablo lo puso en el ministerio, en su apostolado. Pero Pablo reconoce que esa gracia se ve de dos formas en su vida, por cuales él hace lo que hace y es lo que es. Primero dice que Cristo Jesús lo fortaleció. Notan ahí en el versículo que me ha fortalecido. Esto es que Cristo le ha dado a Pablo todo lo que necesita para hacer lo que él lo llamó a hacer. Cristo fortaleció a Pablo para hacer todo lo que el Señor lo llamó a hacer. Pablo dice, es que el Señor me ha fortalecido. Pues que no solo eso, Cristo me tuvo por fiel. Pero Pablo, ¿tú reconoces que ha sido fiel? No, esta expresión, me tuvo por fiel, es que Cristo no solo obró en mí todo lo que yo necesito para hacer, sino que Cristo ha producido en mí y me ha dado todo en su gracia para que yo en lo que hago pueda ser fiel a Él. ¿Vieron la gracia del Señor en Pablo? Yo soy fortalecido para hacer lo que hago, pero lo que hago yo no lo puedo hacer, pero es que el Señor me mantiene fiel. Él produce en mí todo lo que yo necesito para ser fiel en la obra que Él me llamó a hacer y para hacer lo que voy a llegar a hacer en Él. Entonces, iglesia, nosotros podemos y somos fortalecidos y fieles en Cristo Jesús también para hacer en Él, en Cristo, lo que vamos a hacer en Él y para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Esposos y esposas, Cristo los fortalece y los hace fieles para ese matrimonio. Solteros, solteras, Cristo los fortalece y los hace fieles para ese don y ese momento de vida. Jefes, trabajadores, estudiantes, Cristo los fortalece y los hace fieles para esa labor. Padres, madres, Cristo los fortalece y los hace fieles para esa tarea. Iglesia, la gracia, el Señor nos fortalece y nos hace fieles para hacer su iglesia. Comprender que hemos recibido la gracia del Señor para ser fieles y fortalecidos en Él es de mucho consuelo y ánimo, iglesia. Nosotros seremos fieles y fortalecidos en Cristo en esos momentos donde experimentamos injusticia, dolor, vergüenza, culpa, desesperanza, traición, abandono, pérdida, enfermedad, alegrías, bendiciones. Vamos a ser fortalecidos y fieles al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque es Cristo en su gracia quien nos ha hecho fieles y nos ha fortalecido. Cristo nos otorgó su corazón de fidelidad al Padre. Cristo nos otorgó su corazón fiel. Cristo nos otorgó sus obras fieles. Él vive en nosotros y nosotros ahora vivimos la vida viéndolo a Él. Y la fidelidad y la fortaleza son regalos que nadie los va a arrancar de nosotros. Somos fortalecidos y fieles en Cristo, por Cristo, únicamente sostenidos en la gracia. Entonces Pablo, en el versículo 14 expresa una adoración, un agradecimiento por esa gracia. Él dice en el versículo 14, pero es que esta gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Estas palabras sobreabundante describen un suministro de desborde. Un suministro desbordante. La palabra abundante que califica a la gracia en este texto apunta a un ejercicio de súper sobreabundante. Es algo súper sobreabundante. Y ese que es súper sobreabundante es gracia. Y esa gracia es algo del carácter de Dios en Cristo. O sea, Cristo solo puede dar gracia sobre gracia. Juan lo dice en su evangelio, de Él, de Cristo, por Él hemos conocido la gracia y Él nos da gracia sobre gracia. Cristo ya no da ira, ya no da enojo, ya no da desprecio, ya no da vergüenza, ya no da separación. Él solo da gracia sobreabundante. Mis hermanos, recuerden las palabras más importantes y llenas de gracia que nuestro Salvador pudo haber pronunciado a favor de nosotros. Consumado es.
una expresión de dolor y muerte para nuestro Salvador, pero con fruto de vida, libertad y perdón, y lleno de gracia para aquellos que habrían de creer en Él. Esa expresión de Jesús es: se acabó, se terminó la obra de satisfacer la justa ira del Señor, se acabó, yo la terminé, ya ahora solo hay gracia, misericordia, perdón, restauración, sanidad, gozo, deleite para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos decir: doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, como Pablo lo dice en el versículo 12. Es lo único que hay. Gracia sobreabundante, iglesia. Una vez un artista envió la pintura Las Cataratas del Niágara a una exposición, pero al pintor se le olvidó ponerle el nombre a esa pintura. En la galería le pusieron este nombre: Más para seguir. Y las Cataratas del Niágara, si usted pone a pensar, han estado derramando miles de millones de galones de agua por miles de millones de años y han satisfacido todas las necesidades de la gente que está alrededor de las cataratas del Niágara. Exactamente igual, así son las inundaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos las cataratas del Dios de gracia y no paran. Siempre hay más para seguir. O como dice Santiago de una forma tan bella, él dice: Él nos da más gracia. Él nos da más gracia. Mis hermanos, Pablo no está exagerando aquí, esto no es una hipérbole. Pablo no está exagerando cuando escribe la sobreabundante gracia del Señor. Él lo expresó muy bien al final del capítulo 5 en Romanos, cuando él dijo, uno de los textos que todo el mundo le tiene miedo, pero es el texto más hermoso que hay, pero es que dice que donde sobreabundó el pecado, o donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Pues la expresión es sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó, así la gracia reine por medio de la justicia en vida eterna. Lo que quiere decir Pablo es que no hay acumulación concebible de pecado que la gracia de nuestro Señor no pueda desbordar. No hay. La gracia aumenta cuando más la necesitamos. Siempre hay más para seguir. Pedro describió a nuestro Dios como el Dios de toda gracia en 1 Pedro 5:10. La gracia de nuestro Dios es tan hermosa porque no solo supera nuestros pecados, luchas y temores, gracias a Dios por eso, sino que en el entendimiento de Pablo, un corazón que disfruta de la gracia experimenta dos frutos visibles. Pablo dice en la segunda parte del verso 14, la fe y el amor. Cuando el creyente disfruta de la gracia en su vida, él ve fe y amor visibles en su vida. Pónganse a pensar, corazones como los de Pablo, llenos de incredulidad, por la gracia sobreabundante son llenos de fe. Corazones que antes estaban llenos de odio, por la gracia son llenos de amor. Una vida llena de gracia, iglesia, se eleva sobre el amor y la fe. Pablo estaba tan agradecido por su salvación. Pablo estaba tan agradecido porque era útil al Señor, aún habiendo tenido un pasado tan horrible. Pablo estaba tan agradecido por la misericordia que el Señor le daba hasta ese punto en su vida y le seguiría dando. Pablo estaba tan agradecido por la gracia, la fe y el amor que estaba experimentando en su vida. Mis hermanos, y nosotros podemos estar igualmente agradecidos por la sobreabundante gracia del Señor en nuestras vidas. Tenemos. Y es que de la mano con lo que Pablo viene diciendo, esta gracia sobreabundante no viene así nomás. Esta gracia sobreabundante no se derramó así como que ¡pum! Y ya. El verso 15 y 16 son el sello, porque la gracia sobreabundante, voy a repetir esto y van a escucharlo raro, pero quiero que llegue al punto. Esta gracia llega por medio de una obra de gracia que una persona llena de gracia realizó por amor y gracia a aquellos que reconocen que son pecadores necesitados de gracia. Esta obra es una obra que contiene gracia y lo realizó una persona que es gracia
en sí misma, y lo hizo a favor de personas que reconocen que son pecadores y necesitan de esa gracia. Esta es la segunda verdad. El evangelio de gracia sobreabundante, versos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser aceptados por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Cuando Pablo dice palabra fiel y digna de ser aceptado por todos, Pablo lo que está a punto de decir es que es con autoridad apostólica y debe de tenerse como una verdad absoluta. Pablo dice, las palabras que yo le voy a decir son fieles y no deben de cambiarse, no pueden distorsionarse, deben de quedarse así como están. Pero antes de entrar a esas palabras de Pablo, cuando leemos los versos notamos que Pablo se está poniendo como el ejemplo del primer pecador. Pablo está diciendo que él es el primer pecador por el cual él reconoce o ha visto en su vida cómo Cristo no solo le entregó gracia, sino que ha experimentado la misericordia y la paciencia del Señor en él. Entonces lo que Pablo está diciendo en esa porción del 16 es esto: Cristo Jesús me salvó a mí, Él me salvó a mí, blasfemo, perseguidor y agresor. Y en mí Cristo ha mostrado en este tiempo paciencia y misericordia. Entonces Él lo va a hacer contigo. Él vino a salvarte a vos también, y Él vino para darte vida, y para que en esa vida que Él vino a darte disfrutes en su gracia sobreabundante, el permanecer en Él y experimentar su gozo como yo lo he disfrutado. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 16. Su vida es el ejemplo de que esa gracia y misericordia es también para nosotros. Pero Pablo no quiere que la gente se quede pensando ahí en Él. A Pablo le interesa el versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 5 verdades ahí, en esa frase. Es el evangelio resumido y de gracia. 5 verdades. Primero, Cristo Jesús. Pablo tiene la intención de comunicar al Redentor, al Dios hecho hombre. Es en quien la humanidad, por medio de la gracia y la fe, creerían y serían salvos por medio de la fe y la gracia, porque el nombre del Salvador en griego es Cristo y el nombre del Salvador en hebreo es Mesías. Y su nombre, Jesús, su nombre humano, contiene, salvará a su pueblo de sus pecados. Esto fue lo que el ángel le dijo a José: y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús o de Cristo Jesús es la expresión más tangible del amor, gracia, bondad, justicia, misericordia y paz que Dios mismo llevaría a cabo, Él mismo llevaría a cabo para traer a los pecadores a Él. Pablo está diciendo que Cristo Jesús es el nombre exclusivo por el cual las personas pueden ser salvos, porque no existe otro nombre dado en los cielos por el cual los hombres puedan ser salvos. Cristo Jesús es aquel que se describió como manso y humilde para con los pecadores, pero que además en ese ejercicio Él llama y dice: ¿quién está cansado y cargado? Vengan a mí, porque yo soy manso y humilde. Tomen mi carga, que es fácil de llevar y ligera, denme la suya, aprendan de mí y disfruten de un deleite de descanso en sus almas. Este Cristo Jesús, ese buen pastor que lleva a sus ovejas a su presencia, dándoles el descanso que necesitan. Este Cristo Jesús es el que está con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte. Ese Cristo Jesús es el que dio su vida para restaurar y reavivar la nuestra. Ese Cristo Jesús es el maná del cielo que sacia toda alma sedienta y quita el hambre de toda alma hambrienta. Cristo Jesús, dice Pablo, vino.
Esta palabra vino apunta a su encarnación, a la obra de despojarse de su trono de gloria para tomar forma de hombre. Y esa expresión de salir de la gloria para venir a entrar al cuerpo de hombre, expresa su corazón servicial, sacrificado, amoroso. Ese vino, mis hermanos, es como para que entendamos que nunca más va a haber separación entre Dios y el hombre, porque Él vino. El hecho de que viniera describe esa gracia que el Señor o el Dios Trino orquestó, donde Cristo vendría a un mundo lleno de pecado y de maldad. Iglesia, Cristo vino. Venir a un mundo sabiendo que Él sería rechazado, acusado, asesinado, traicionado, cuestionado, abusado, utilizado solo para tomar de Él lo que era necesario y rechazarlo a Él, es la expresión de mayor gracia para nosotros hoy, porque Él vino. Gracias a Dios que Él no es hombre que se arrepiente. Si Cristo no viene, esto sería otro cuento, pero Él vino. Eso tiene valor. Pero Él vino ¿a dónde? Dice Pablo, es el tercer elemento, al mundo. La realidad donde se encontraba su pueblo. Cristo Jesús vino al mundo para experimentar cansancio como nosotros, dolor como nosotros, traición como nosotros, pérdida como nosotros, hambre como nosotros, sueño como nosotros. Cristo vino al mundo para que ahora en su oficio sacerdotal supremo, Él intercede con gracia y misericordia, porque Él entiende a su pueblo en el mundo donde su pueblo está. Iglesia, Cristo está presente en tu mundo. Él comprende lo que sientes, lo que piensas y deseas. Él sabe cómo se ve ese mundo. Él entiende ese mundo donde estás parado. Él sabe el aire que respiras todos los días. Él sabe la oscuridad que llega a tu vida todos los días. Él sabe las tinieblas que inundan tu corazón muchas veces, o los días donde el sol florece y te preguntarás si solo ese día va a florecer el sol. Él entiende, y en su gracia y en su amor te limpia de todo y nunca te echa fuera. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Mis hermanos, Cristo no vino al mundo para decirle al mundo cómo podrían ser salvos. Cristo no vino al mundo como para darles una idea de una buena opción de salvación. Cristo no vino al mundo como para decir, bueno, yo voy a salvarlos, pero después voy a dejarles que ellos decidan en su corazón a ver si me aceptan. Cristo no vino al mundo para salvarlos y después decir, bueno, tal vez los voy a perder porque algo puede pasar, algo pueden hacer, entonces los voy a perder. Mis hermanos, cuando Cristo vino al mundo, Él vino para redimir, liberar. Es una expresión de seguridad, firmeza, confianza, una obra completa. Cristo no pierde a nadie, Él es seguro. Pero Cristo no es solo el Salvador que nos hace aptos para el cielo. Cristo es el Salvador todos los días de todo lo que nos distrae de Él. Cristo todos los días nos salva. Todos los días Cristo nos salva. Es que si usted me dijera aquí que eso no es cierto, entonces yo diría que usted ya está en el cielo, y eso no es cierto. Hasta que usted no llegue a la presencia del Señor, usted no puede dejar de olvidar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Y Pablo sabía que Cristo no vino a salvar perros. Y hay gente que ama a los perros como yo, pero Cristo no vino a salvar perros. Cristo no vino a salvar árboles. Cristo no vino a salvar esa casa que uno la sostiene con todos los seguros para que no se caiga. Cristo no vino a salvar ese trabajo que Dios guarde me lo quiten, porque entonces pierdo toda la identidad. Cristo vino a salvar pecadores. Cristo vino por nosotros, iglesia.
Cristo vino por los que reconocemos que andábamos o andamos hoy, ayer, en tinieblas, en dolores, en libertinaje, en todo tipo de expresiones pecaminosas. Que muchas veces, poco o menos, adoramos el dinero, adoramos el tiempo, adoramos a las personas, adoramos el trabajo, el éxito, la salud, la seguridad, más que a Dios mismo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que cambiamos su gloriosa verdad por la falsedad de la mentira del mundo. Cristo Jesús vino por quienes recibimos de Él sus bendiciones, y cuando las disfrutamos queremos más bendiciones, pero no lo queremos a Él. Cristo vino por nosotros, y como dice la canción, cuando en oscuridad vagué, perdido en el error, pero por mí tuviste compasión y me guiaste a la cruz, y ahí contemplé tu gran bondad, ahí sufriste tú por mí, y al morir en mi lugar, tu gracia recibí. ¿Qué podría decirse después de estas dos grandes verdades? Pablo nos acaba de enseñar que la gracia del Señor es manifiesta, sobreabundante en la vida. Pablo nos acaba de decir que esa gracia se contiene en un glorioso evangelio del Dios bendito, lleno de gracia. ¿Qué podría pasar por la mente de Pablo después de esto? Lo único que puede quedar en la mente de un hombre o una mujer que contempla la obra de gracia del Señor todos los días en su vida, sabiendo quiénes eran y quiénes son hoy, es una alabanza. Pablo termina con una alabanza, y esta es la tercera verdad: el Dios de gracia sobreabundante. Verso 17: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él y solo a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros meditamos en estas verdades, iglesia, es imposible que nuestro corazón no se llene de alabanza, de gozo y gratitud por ese Dios de gracia. Es imposible. Juan Calvino nota esa expresión explosiva de emoción de Pablo, y esto es lo que dice: su entusiasmo estalla en una gran aclamación como esta. Dice Calvino que Pablo no encuentra otras palabras de expresión más exactas que estas. Estos arrebatos repentinos, dice Calvino, de Pablo provienen porque el tema de la gracia en su vida lo abruma. Y él hace una pregunta: ¿por qué? ¿Qué podría ser más maravilloso para contemplar la gracia del Señor cuando el Señor nos llamó a su salvación? ¿Qué sería más maravilloso para explorar y deleitarse y explotar en adoración que recordar, entender, visualizar la salvación que el Señor nos ha dado? Dice Calvino que en esa idea Pablo nos anima y nos exhorta con su ejemplo. Porque nunca debiéramos de pensar en la gracia del Señor mostradas en nuestras vidas cuando Él nos llamó, sin dejar de admirarnos. El día que el creyente, usted o yo, nos dejemos de admirar de la gracia redentora que un día nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y mi hermano, estás caminando en tinieblas. Te has olvidado de la gracia del Señor y tu vida son puras obras. Aquí está el texto. Estas palabras son para quitar y decir: Señor, gracias por tu gracia, porque yo soy lo que soy por ella, y ella le pertenece a una persona, a Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. La grandeza de nuestro Dios se puede ver en todas partes. Se puede ver en la creación del mundo y produce admiración. Se puede ver en la creación de Dios creando al hombre, a la mujer, y se puede admirar. Se puede ver cómo Dios edifica su iglesia. Se puede ver en la disciplina amorosa de Dios a su pueblo, y hay más ejemplos para deleitarse en la asombrosa misericordia del Señor. Pero la obra de mayor expresión,
maravillosa y llena de gracia es el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de gracia es la expresión más tangible para el creyente. Y en esa adoración de la gracia en su vida, de la gracia en el Evangelio, esa adoración a Dios, Pablo describe 4 características de alabanza para el Señor. Él le llama el Rey eterno. Y pónganse a pensar eso, mi hermano, lo que esto significa. Dios es quien gobierna todas las edades, desde antes de la creación, en la creación y hasta el final de ella. Dios es quien en su mano lleva todos los hilos de la historia y los va llevando hasta donde Él determinó que lleguen. Él tiene tu vida en esa mano. Él tiene nuestras vidas en su mano. Él es el Rey de los siglos. Él hace que la maldad sea vencida por el bien. Como dice el Salmo 145, su dominio dura a través de todas las generaciones. Y a veces nos vemos nosotros luchando para cambiar la historia de nuestras vidas como si pudiéramos, cuando Dios la controla y sus planes son mejores que nosotros. Pero Pablo le llama no solo Rey eterno, sino que le llama ahora inmortal. Iglesia, es que Dios no está sujeto a descomponerse. Dios no cambia. Dios no puede destruirse. Él es incorruptible. No hay nada que lo corrompa, no hay nada que lo cambie, no hay nada que lo distorsione, no hay nada que lo convenza de otra cosa. Nuestro Dios, sus brazos no se cansan, como dice Deuteronomio 32. Nuestro Dios no se fatiga, como dice Isaías 40. Nuestro Dios nunca cambia, como dice Malaquías 3. Más bien, sus reservas de fortaleza son inagotables y siempre son nuevas para su pueblo. Ese es el Dios que no cambia para con tu vida. Aún cuando sientes que el pecado más grande que has cometido, pareciera que Él cambia, pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Pero Pablo sigue describiendo a Dios y ahora le llama un Dios invisible. Y todos los teólogos se preguntarán por qué Pablo puso invisible, si el punto de Pablo aquí es que simplemente nadie lo ha visto y nadie lo va a ver. Pero la idea de Pablo es que todo lo que se contempla en ese Dios invisible está en una sola persona, en Cristo Jesús. Lo más tangible del Dios invisible es Cristo Jesús. Pero Pablo termina entonces ahora diciendo al único Dios, el monoteo, uno Dios, un único Dios. El punto es, Él es quien es. Él es el Dios creador, lejano de su creación, dentro de su creación. Es un Dios que no lo impacta el pecado de su pueblo, pero se compadece de ver a su pueblo pecar. Es un Dios que definitivamente Él tiene que iniciar su ira, pero lo más natural de Él es su misericordia. Es un Dios que ve a su pueblo en terquedad y tiene toda la paciencia para no verse cambiado ni decepcionado, sino que caminar con su pueblo por 40 años en esa desobediencia hasta que entendiera, el último de ellos entendiera los propósitos perfectos en sus vidas. Él es el único Dios que puede hacer eso. No hay otro Dios fuera de Él. Y a manera de conclusión entonces, iglesia, estas 3 verdades que vimos son 3 alabanzas para nuestro Señor. Primero, podemos alabar a nuestro Señor por la gracia sobreabundante. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos dar gracia, en segundo lugar, por el Evangelio de gracia sobreabundante, que es la obra de mayor gracia para nosotros los pecadores necesitados de una gracia continua. Dice el himno, gracia asombrosa, qué dulce sonido, que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me ha encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Fue la gracia la que le enseñó a mi corazón a temer. Y fue la gracia la que le enseñó a mi corazón a no tener más miedo. Cuán preciosa parecía esa gracia la hora en el día que creí por primera vez.
Este es John Newton en 1779 escribiendo Gracia Sublime o Sublime Gracia. Y después de eso, lo único que queda es una alabanza al Dios de gracia sobreabundante. Repito las palabras del verso 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.